Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso del asesino fantasma de Texarkana. Fueron una serie de asesinatos que sucedieron en Texarkana en el año 1946 y es un caso que todavía a día de hoy no está resuelto, aunque hubieron varios sospechosos. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más, comencemos con el caso del asesino fantasma de Texarkana. Este caso sucedió en 1946 en Texarkana, Texas y Texarkana, Arkansas. No sabéis el lío que me hice cuando encontré esto. Dije, a ver, ¿cómo que Texarkana, Texas y Texarkana, Arkansas? ¿Dónde pasó? ¿En un sitio o en el otro? Pues Texarkana son dos ciudades gemelas, una en Texas y la otra en Arkansas, que se unen entre sí justo donde están las fronteras estatales. Voy a dejar una foto por aquí para que se vea claro. Entonces, en esa época hubo una serie de asesinatos sin resolver en un periodo de 10 semanas. El asesino fue apodado como The Phantom Killer, o sea, el asesino fantasma o el fantasma asesino, y los asesinatos ocurrieron durante las noches de los fines de semana y las víctimas eran parejas. El primer ataque del asesino fantasma ocurrió el 22 de febrero de 1946, sobre las 11:55 de la noche. Un chico llamado Jimmy Hollis, de 25 años, estaba junto a su novia Mary Jean Larry, de 19 años. Se encontraban en su coche, aparcados en una carretera aislada llamada el Carril de los Amantes. Ellos acababan de ver una película en un cine y al salir del cine decidieron que antes de ir a casa pararían ahí en esa carretera un rato, que parece que es algo común que hacía la gente en ese entonces. De repente a las 11:55 p.m, al lado de la puerta del conductor, o sea, donde estaba sentado Jimmy, apareció un hombre que llevaba un saco en la cabeza de tela blanca, como un saco como la tela de una almohada, que tenía agujeros en los ojos. Este hombre que llevaba la tela blanca apuntó con una linterna por la ventana hacia Jimmy y Jimmy le dijo algo como ¿te equivocas? O no soy la persona que buscas o soy la persona equivocada. Y el hombre le respondió no quiero matarte, compañero, así que haz lo que te diga. Seguidamente, este hombre le ordenó a Jimmy y a Mary que bajaran ambos del coche y una vez lo hicieron, le ordenó a Jimmy que se quitara los pantalones. Jimmy se quitó los pantalones y el hombre sacó una pistola con la que golpeó 2 veces en la cabeza de Jimmy hasta dejarlo inconsciente. Mary, pensando que este hombre quería robarles, sacó su billetera, la abrió y le enseñó que no tenía nada de dinero dentro. Pero entonces el hombre se acercó a ella, también la golpeó tirándola al suelo. Y cuando Mary cayó al suelo, el hombre le ordenó que se levantara y empezara a correr. Mary se levantó, comenzó a correr hacia una zanja, pero el hombre le dijo que no corriera hacia la zanja, que corriera por la carretera. Mary comenzó a correr por la carretera, vio un coche que estaba estacionado, se acercó para pedir ayuda, pero dentro del coche no había nadie. Y entonces el hombre del saco de tela le preguntó ¿por qué corres? Y Mary le dijo tú me has ordenado que corra. Y el hombre comenzó a llamarla mentirosa, se acercó a ella, la tiró al suelo y la agredió sexualmente con el cañón de su pistola. Después Mary comenzó a correr hasta llegar a una casa cercana donde despertó a los residentes tocando la puerta, gritando, pidiendo ayuda y estos salieron y llamaron a la policía. Mientras Jimmy también ya había recuperado la conciencia y paró a un coche que pasaba por allí y también les pidió que llamaran a la policía. Pasados 30 minutos, el sheriff del condado de Bowie, llamado Bill Presley, junto a otros 3 oficiales llegaron a la escena del ataque, pero el agresor ya se había ido. Jimmy fue hospitalizado durante varios días porque sufrió fracturas en el cráneo por los golpes con la pistola. Y Mary también fue hospitalizada durante esa noche, la noche del ataque.
porque también tenía una herida en la cabeza. Jimmy y Mary fueron entrevistados para dar descripciones del atacante. Y lo que pasó es que Jimmy y Mary dieron diferentes descripciones del atacante. Mary dijo que pudo ver bajo el saco la cabeza del atacante y dijo que era un hombre afroamericano y que también tenía un agujero en la boca. Jimmy dijo que se trataba de un hombre blanco bronceado que tendría alrededor de 30 años, pero dijo que no estaba del todo seguro, ya que cuando el atacante lo enfocó con la linterna, él se cegó, o sea, el destello hizo pues que no pudiera ver bien. Ambos dijeron que el atacante medía 1,80 m y la policía, debido a que ellos se contradijeron en cuanto a la descripción del atacante, pensaron que Mary y Jimmy conocían al agresor, pero lo estaban cubriendo. A esto yo no le encuentro ningún tipo de sentido. El segundo ataque por parte del asesino fantasma fue la mañana del 24 de marzo de 1946. Fueron encontrados muertos dentro de un coche, estacionados también en un carril de los amantes, cerca de un bar local llamado Club Dallas. Richard L. Griffin, de 29 años, y su novia Polly Ann Moore, de 17. Un hombre pasaba por el coche durante esa mañana cuando vio a ambos dentro de su coche sin vida. Ambos recibieron disparos en la cabeza, un disparo en la cabeza, fuera del coche, y cuando fueron disparados los volvieron a colocar en el coche. La policía inició una investigación por toda la ciudad, junto con otros departamentos de policía y junto al FBI. El tercer ataque sucedió el domingo 14 de abril. Alrededor de la 1:30 a.m., un chico llamado Paul Martin, de 17 años, recogió a una amiga suya, Betty Jo Booker, de 15 años, de una actuación musical en West 4th y Oak Street, porque ella era saxofonista, Betty, y había estado en esta actuación y había quedado con su amigo para que la fuera a buscar. Sin embargo, después de que Paul fuera a buscar a Betty, ellos no volvieron a casa. Sobre las 6:30 a.m. se encontraron el coche de Paul estacionado fuera de Spring Lake Park, vacío, sin nadie dentro, con las llaves puestas. Y en North Park Road encontraron más tarde el cuerpo de Martin, que había recibido 4 disparos. Y a 3,2 kilómetros del cuerpo de Martin encontraron el cuerpo de Betty, sobre las 11:30 a.m. detrás de un árbol, y ella recibió 2 disparos. Descubrieron que con la pistola que se cometió el asesinato era la misma con la que se cometió el anterior asesinato, una pistola automática Colt 32. Los exámenes forenses indicaron que tanto Paul como Betty lucharon mucho contra el asesino antes de ser disparados. Y el cuerpo de Betty presentaba signos de agresión sexual. El día 3 de mayo, antes de las 9 p.m., un hombre llamado Virgil Stark, de 37 años, y su mujer Kathy, de 36 años, estaban en su casa, que era una granja, ya que Virgil era granjero, cuando de repente fueron atacados. Virgil fue asesinado a tiros a través de una ventana, o sea, el atacante le disparó desde fuera a través de una ventana que estaba cerrada. Kathy vio cómo asesinaban a su marido y ella se levantó rápido y fue hacia el teléfono para tratar de llamar a la policía, pero entonces recibió 2 disparos desde la misma ventana que habían disparado a su marido, pero estos disparos le dieron en la mejilla, no le llegaron, o sea, los disparos iban dirigidos a su cabeza, pero le dieron en la mejilla. Ella se cayó, pero se pudo poner de pie y comenzó a correr hacia casa de los vecinos, quienes eran su hermana y su cuñado, pero no estaban en casa. Así que empezó a correr hacia la casa de otro vecino llamado Prater, quien salió rápidamente con un rifle y disparó en el aire para que los demás vecinos escucharan y salieran a ayudar. Salió otro vecino llamado Elmer Taylor y juntos llevaron a Kathy Starks al hospital. El asesino se dejó en casa de los Starks una linterna, la cual no tenía huellas dactilares, pero era una linterna que se vendía de manera
muy limitada, o sea, había muy pocas, se vendieron muy pocas linternas de este modelo. El arma que utilizó el asesino en este caso era diferente a la que se usó para los 2 asesinatos anteriores. Era un rifle calibre 22. Entonces la policía empezó a pensar si se trataba del mismo asesino. La comunidad de Texas, después de esta serie de asesinatos, estaban aterrorizados, establecieron un toque de queda. Los ciudadanos comenzaron a asegurar sus puertas y ventanas, en las cuales colocaron alarmas caseras, como esta mujer, por ejemplo, que preparó esta alarma casera. También ponían explosivos en sus puertas y en sus ventanas por la noche para, si en caso de que alguien entraba, explotara. Las armas y munición de las tiendas locales de Texarkana se agotaron y Texarkana se convirtió básicamente en una ciudad fantasma. La gente no salía de sus casas. Nadie quería estar en la calle. El asesinato de Starks, de Virgil Starks, fue el último. El asesino fantasma no volvió a actuar. Sin embargo, la policía tenía muy pocas evidencias y muy pocos testigos. Y por el estado de pánico que tenían los ciudadanos, se hizo bastante difícil la investigación, porque la policía recibía muchas llamadas de personas que decían: alguien está merodeando por mi casa, alguien está mirando por la ventana, he visto a alguien afuera de mi casa, y la policía iba constantemente a casa de estas personas a ver qué estaba pasando, y la mayoría de veces era un gato callejero que se estaba revolcando en la basura o que había pasado por enfrente de la ventana de la casa de estas personas, pero la gente estaba muy paranoica. También los hombres, mujeres, incluso algunos niños, si salían a la calle, salían armados. La policía, cuando se dirigía a alguna casa a interrogar, tenían que llamar con previo aviso, y cuando estaban afuera de la casa tenían que hacer sonar la sirena, porque si no la gente salía con su arma. La policía no tenía muy claro, como he dicho, si relacionar el asesinato de Virgil Starks con los 2 anteriores, porque el modus operandi no era el mismo. El modus operandi del asesino fantasma era asesinar a parejas de hombre y mujer cuando estaban dentro de su coche, y en el asesinato de los Starks fue en una casa y con un arma diferente. Durante los siguientes meses, 1.300 sospechosos fueron interrogados. Y aunque las personas estaban en estado de pánico, los ciudadanos, y tomando precauciones extremas, había algunos jóvenes que no tenían miedo y seguían aparcando en carreteras desiertas, varios de ellos con la finalidad de atrapar al asesino fantasma. Una noche, el ayudante del sheriff, llamado Tillman Johnson, estaba patrullando por la carretera cuando vio un coche aparcado y se acercó. Johnson bajó del coche, se acercó a la ventanilla de este coche aparcado y dentro había una pareja. Él les dijo: soy Tillman Johnson del departamento del sheriff del condado de Miller, ¿no tienen miedo de estar aparcados aquí de noche? Y la chica que estaba sentada en el coche le respondió: usted es quien debería tener miedo, señor. Menos mal que me ha dicho quién es, porque esta chica tenía un arma y lo estuvo apuntando todo el rato. Muchos oficiales de otros departamentos, de otras ciudades, de otros estados, fueron a Texarkana para investigar este caso. Entre ellos estaba Manuel Trazazas González, a quien llamaban el lobo solitario. Manuel llevaba 26 años de experiencia y le dijo a la población que se quedaría en Texarkana investigando hasta encarcelar o matar al fantasma asesino. Manuel tenía una gran reputación porque él se enfrentaba a los delincuentes a puño limpio, básicamente peleaba con ellos y había disparado a unos 70 delincuentes. Manuel trató de provocar al asesino fantasma, reclutó a adolescentes para que se pusieran aparcados en la carretera en sus coches, mientras la policía vigilaba desde cerca, esperando a que el asesino fantasma fuera y pudieran detenerlo. Pero el asesino fantasma no volvió a aparecer. Mucha gente no estaba contenta con la investigación y menos con Manuel González, pues se dice que él estaba más preocupado por la atención que estaba recibiendo de la prensa nacional que de resolver estos crímenes, porque se dice que pasaba más tiempo dando entrevistas en la radio y permaneciendo en la estación de policía dando conferencias de prensa.
El asesino fantasma fue descrito como un hombre que probablemente sufrió por amor, que fue despreciado o herido por una mujer y por eso atacaba a parejas. Probablemente tendría entre 30 y 50 años y se dice que era una persona que llevaba una vida normal fuera de los asesinatos y que probablemente era un ciudadano y que tenía una familia la cual no sabían que era un asesino. Y entonces pasaríamos con los sospechosos que hubo de este caso, que fueron varios. Un oficial de la policía estatal, llamado Max Tackett, de 33 años, se dio cuenta que un coche fue robado en la noche de uno de los asesinatos. El viernes 28 de junio de 1946, Max encontró este coche robado en un aparcamiento. Él se quedó vigilando ese coche para ver quién iba a por él y vio a una mujer yendo hacia ese coche y salió para arrestarla por robo de coche. Esta chica era Peggy Sweeney, de 21 años. Era la novia de Joel Lee Sweeney, de 29 años. Joel y Peggy acababan de casarse y estaban de luna de miel robando coches. 2 semanas antes ya habían arrestado a Joel por robo de coches. Él había tenido problemas con la ley desde su infancia. Mientras lo llevaban hacia la comisaría, él hizo una pregunta extraña. Preguntó: ¿me darán la silla eléctrica? Los agentes le respondieron: robar coches no está castigado con la pena de muerte. Y ahí empezaron a sospechar de él. También interrogaron a Peggy, la esposa de Joel. La policía le dijo a Peggy: vamos a investigar a tu marido por asesinato. Y ella dijo: ¿cómo se enteraron? Entonces ella empezó a confesar con lujo de detalles que Joel era el asesino fantasma. Sin embargo, ella se iba contradiciendo un poco en ocasiones. Pero la policía creía que ella se contradecía a propósito, por temor a Joel o incluso por temor a incriminarse a sí misma. Peggy le dijo a la policía e incluso la llevó a sitios donde se cometieron los asesinatos, donde se encontraron los cuerpos. Le dijo a la policía dónde localizar pertenencias de las víctimas y les dijo cosas que incluso ellos no sabían y que solo la persona que había actuado en estos crímenes podría saber. Sin embargo, según la ley de ese año, 1946, no se podía obligar a Peggy a declarar contra su marido, a testificar contra su marido. Y como se la consideraba también una testigo poco fiable por sus contradicciones, a pesar de que dijo cosas que eran ciertas, también se contradecía bastante, así que era una testigo poco fiable. Pues no arrestaron a Joel por asesinato, pero sí que lo enviaron a prisión por robo de coches. Los siguientes sospechosos, hubieron varios más. Uno de ellos fue Henry Booker. Henry era un estudiante de la universidad, estaba en el primer año y tenía 18 años. Se quitó la vida el 4 de septiembre de 1948, 2 años después de los asesinatos del asesino fantasma, dejando una nota de suicidio en la que confesaba ser el autor de los crímenes, en la que confesaba ser el asesino fantasma. Sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna evidencia, nada que lo vinculara con los crímenes. Y además, un amigo de Henry dijo que Henry estuvo con él durante la noche de los asesinatos jugando a las cartas. Durante la noche de los asesinatos de los Starks, de Virgil Starks. El siguiente sospechoso fue un hombre que lo llamaron el vendedor de saxofones. Como recordamos, Betty, una de las víctimas, era saxofonista. Betty había tocado el saxofón en la noche de su asesinato y su saxofón estaba desaparecido. El 27 de abril, un hombre fue arrestado en Corpus Christi, Texas, por intentar vender un saxofón en una tienda de música. Él fue a esta tienda de música y preguntó si podía vender un saxofón y el vendedor dijo que vio a este hombre muy nervioso, actuando extraño, pero no llevaba ningún saxofón, simplemente fue a la tienda a preguntar si podía vender un saxofón. La policía no encontró entre las pertenencias de este hombre ningún saxofón,
pero sí que encontraron una bolsa con ropa ensangrentada en la habitación de su hotel donde se hospedaba. Cuando le interrogaron por esto, él dijo que un día se metió en una pelea en un bar recientemente y fue golpeado, así que la sangre de esa ropa era suya. El saxofón de Betty Joe Booker, se localizó el 24 de octubre, 6 meses después del asesinato, cerca de donde se había encontrado su cuerpo. Así que este vendedor de saxofones no fue arrestado ni se pudo vincular con los crímenes. El siguiente sospechoso fue un prisionero de guerra alemán. Era un prisionero de guerra alemán fugitivo que se consideró sospechoso. Era un hombre de 24 años, cabello castaño y ojos azules. Este hombre robó un coche en Mount Ida, Arkansas, e intentó comprar municiones en varias ciudades del este de Oklahoma. Entonces, a altas horas de la noche, un día, un hombre de 45 años llamado Herbert Thomas fue detenido por la carretera por un autoestopista en Kilgore. El autoestopista le ofreció $5, le dijo que necesitaba que lo llevara a Henderson porque su madre estaba gravemente enferma. Thomas, el conductor, dijo que normalmente no habría recogido a un hombre en la carretera, pero sintió que este hombre necesitaba urgentemente que lo llevara porque sintió que contó una historia muy triste y de verdad necesitaba que lo llevara. Así que él le dijo que subiera, que lo llevaría donde estaba su madre. Cuando se acercaban a Henderson, el autoestopista sacó una pistola y le dijo a Thomas que siguiera conduciendo o lo mataría, como a las 5 personas que mató en Texarkana. Mencionó por sus nombres a Paul Martin y a Betty Joe Booker. El hombre le dijo a Thomas que no había terminado con la matanza y que iba a regresar a Texarkana para matar al padre de Martin. Sin embargo, el padre de Martin estaba muerto. Luego el hombre le ordenó a Thomas que diera la vuelta con el coche y que lo llevara de regreso al Kilgore, de donde lo había recogido, y amenazó que si Thomas lo seguía o decía algo, iba a encontrarlo y lo mataría. Luego el hombre le robó los $5 que le había dado a Thomas y $3 más. Thomas condujo de regreso a Kilgore e informó de este incidente a la policía. Dijo que el hombre vestía pantalones khaki y lo describió físicamente, describió su altura, su peso, etc. Durante esa misma noche, en Lufkin, un residente local llamado Robert Atkinson vio a un mirón en su ventana, una persona que estaba merodeando, y él agarró una linterna, salió y persiguió a este hombre, pero este hombre escapó. Sin embargo, Robert Atkinson subió a su coche y fue a buscar y atrapó al hombre. Pero este hombre convenció a Atkinson de que él no era el mirón de su ventana, que acababa de dejar a su novia en casa, que no sabía de qué estaba hablando. Más tarde, Atkinson escuchó la historia del autoestopista sobre Thomas y decidió ir a notificar a la policía sobre este mirón de su ventana, porque dijo que este también vestía pantalones khaki y se parecía mucho a la descripción del hombre al que había recogido Thomas. Sin embargo, Manuel González dijo que no creía que el fantasma asesino fuera este hombre porque no creía que el fantasma asesino, que no había dejado ninguna evidencia en las escenas de los crímenes, fuera alardeando de sus crímenes luego. Entonces el investigador no está seguro si el hombre de cada caso, el del autoestopista, el prisionero alemán, el mirón por la ventana, es el mismo, pero sin embargo siguieron buscando al prisionero de guerra alemán porque realmente se consideraba sospechoso, pero nunca lo encontraron. Dijeron que se había desvanecido, o sea, literalmente desapareció, nunca lo encontraron. El siguiente sospechoso es el sospechoso del condado de Atoka. El viernes 10 de mayo en Atoka, Oklahoma, un hombre se acercó a la casa de una mujer y abrió la puerta mosquitera. Le preguntó a la mujer, que era la señora Harmon, si podía darle algo de comida y dinero. La señora Harmon le dijo al hombre que no tenía ni dinero ni comida para darle, y entonces el hombre agarró a la señora Harmon por el pelo y la arrastró hasta el porche. Le dijo que podría matarla porque ya había matado a 3 o 4 personas y que además la iba a violar. Luego escuchó a un caballo galopeando hacia ellos y dijo: «Viene un hombre a caballo. Si informas a los oficiales, regresaré y te mataré». Después de que este hombre se fue, la mujer se llevó a su hijo a casa del vecino más cercano y fue a la policía a denunciar este hecho. Describió al atacante como un hombre de 40 a 45 años, con cabello oscuro,
que necesitaba urgentemente un afeitado, que llevaba una navaja de bolsillo, pantalones caqui, un sombrero sucio, viejo. La policía arrestó a un hombre que coincidía con esta descripción, vestía con pantalones caqui. Sin embargo, lo interrogaron y no parecía ser el asesino fantasma porque concluyeron que este hombre no estaba en Texarkana en el momento de los crímenes. El siguiente sospechoso fue Ralph B. Bauman. El jueves 23 de mayo de 1946, Ralph Bauman, un ex artillero de la Fuerza Aérea del Ejército de 21 años, le dijo a la policía de Los Ángeles que pensaba que él podría haber sido el fantasma asesino. Dijo: he estado en coma huyendo de algo, tal vez de un asesinato. Quiero aclararlo. Si no maté a 5 personas en Texarkana, quiero sentarme y ser un especialista en Hollywood. Estoy más feliz cuando estoy viviendo en peligro. Anteriormente de esto, él fue también a un periodista de Los Ángeles y le dijo: quiero venderte información sobre el asesinato. Sé quién es y dónde está el asesino de Texarkana. Dame $5 y déjame comenzar. Pondré información en un sobre cerrado. Este periodista llamó a la policía después de leer lo siguiente que este hombre escribió en un sobre. Un cierto día de marzo estaba en un teatro de Texarkana viendo una imagen de guerra. Cuando un grupo de personas actuó diciendo que estaba exagerando, fue como me atrapó. Los seguí a casa, los maté en un periodo de 3 días. La policía arrestó a Bauman y él dijo: yo soy mi propio sospechoso. O sea, este hombre había estado en coma y todo eso y no recordaba lo que había hecho. Eso decía él, pero sospechaba de sí mismo. Dijo que despertó del coma el 3 de mayo sin su rifle y escuchó en las noticias sobre Texarkana y dijo que la descripción que dieron coincidía con él mismo. Sin embargo, el jefe de la policía dijo que sentía que este hombre tenía una enfermedad mental y de eso se trataba su caso. Dijo de hecho que los asesinatos de Texarkana podían haber sido cometidos por una persona con una enfermedad mental y que este hombre podría perfectamente haberlo hecho, pero dijo: no tenemos absolutamente nada. Además, Manuel González dijo que varias partes de la historia de este hombre tenían poca base, o sea, carecían de sentido. El siguiente sospechoso fue nombrado el sospechoso hipnotizado. La policía arrestó a un hombre de 30 años. Este señor tenía un coche y las huellas de los neumáticos de su coche se encontraron en la carretera donde estaba exactamente el cadáver de Martin. A este hombre, el sospechoso hipnotizado, le dieron el seudónimo de Sammy. Sammy negó haber estado en el área donde se encontró el cuerpo de Martin. Dijo que no podía explicar que las huellas de sus neumáticos estuvieran ahí. Le hicieron una prueba del polígrafo, la cual no pasó, mintió. Sin embargo, Sammy no tenía antecedentes penales, tenía buena reputación en el área y decidieron hipnotizarlo. La hipnotización fue llevada por el psiquiatra e hipnotizador Travis Elliott. Elliott hipnotizó a este hombre y dijo que este hombre era inocente. En la hipnosis le preguntó a Sammy si había asesinado a alguna de las personas y él dijo que no. Entonces luego se reveló que la noche de los asesinatos de Booker y Martin, este sospechoso había pasado tiempo con un amigo y que de camino a dejar a este amigo a casa se detuvo a un lado de la carretera North Park Road para orinar y por eso estaban ahí las huellas de sus neumáticos. ¿Por qué no dijo nada? Porque luego de esto él fue a visitar a su amante. Mintió en la prueba del polígrafo por esto mismo, porque no quería que se supiera que tenía una amante, ya que su amante era una mujer casada. Estos fueron todos los sospechosos. Sin embargo, 2 de los principales investigadores de este caso, Max Tackett y Tillman Johnson, ellos creyeron siempre y por el resto de sus vidas que Joel Sweeney era el asesino fantasma. Las evidencias que tenían para creer esto eran, primero de todo, que el coche robado, cuando detuvieron a Peggy por este coche robado, se informó que este coche fue robado la noche de los asesinatos de Griffin y Moore. Luego, cuando Tackett, el investigador, atrapó a Joel Sweeney primero intentó escapar por una escalera de incendios antes de que lo arrestaran. Esto no lo he dicho antes, perdón.
Pues Joel Sweeney, mientras subía por las escaleras de incendios, dijo: por favor, no me disparen. Entonces el Tackett, el investigador, le dijo: no voy a dispararte por robar coches. Y Joel Sweeney le respondió: señor, no juegue conmigo, me quiere para algo más que robar coches. Luego, cuando Joel estaba en el coche de la policía, es cuando le preguntó a Tillman Johnson, ¿qué cree que me harán por esto? ¿Me darán la silla eléctrica? Y es cuando Johnson respondió: no vas a obtener mucho, vas a obtener como mucho 5 o 10 años por robar coches. No te dan la silla eléctrica por robar coches. Y Joel Sweeney le respondió: señor Johnson, me tiene por algo más que robar coches. Después está la confesión de Peggy, cuando Peggy le dijeron que su marido estaba siendo interrogado por asesinatos y ella dijo cómo se enteraron. Y es cuando llevó a los oficiales a los lugares donde se habían cometido los asesinatos, donde se encontró el coche de Paul Martin, y dio muchos datos. La familia de Peggy creían que Joel era el asesino fantasma. La policía encontró también una camiseta de trabajo de color caqui en la habitación de Joel con una marca de lavado, la cual decía Stark. Entonces, pues, Stark era el apellido de una de las víctimas. En el bolsillo delantero de esta camisa de trabajo se encontró escoria. Coincidía con las muestras encontradas en un taller de soldadura que tenía Virgil Starks. Entonces, Joel tenía una camiseta de Virgil Starks. Joel Sweeney poseía una Colt automática calibre 32, el arma que se usó en los 2 primeros asesinatos. ¿Por qué no pudieron arrestar, acusar y condenar a Joel por estos asesinatos? ¿Por qué no pudieron vincularlo con estos crímenes y decir que era el asesino fantasma? Porque Peggy Sweeney, su mujer, se retractó de su confesión, porque posteriormente Joel negó ser el fantasma y nunca hizo una confesión, y porque los oficiales del condado de Miller descubrieron que la noche del asesinato de Booker y Martin, Joel y Peggy estaban durmiendo en un coche debajo de un puente cerca de San Antonio. Entonces, dejadme en comentarios qué opináis. Esto es todo sobre este caso del fantasma asesino de Texarkana. Es un poco lío los sospechosos que hay. Siento que las historias son un poco confusas sobre cada sospechoso y que varios parecen poder ser, siento que todos parecen poder ser los autores, menos el vendedor de saxofones, que yo siento que quizá ese hombre se encontró el saxofón de Betty y quiso hacer dinero con él, pero estaba nervioso porque sabía que era el saxofón de una víctima del asesino fantasma. Entonces, dejadme en comentarios qué opináis, quién creéis que fue el asesino fantasma, uno de estos sospechosos, o quizá no fue ninguno de estos sospechosos y fue otra persona. También siento que pues se dieron estos crímenes y el asesino fantasma no volvió a actuar, entonces siento que él ya no estaba en la ciudad. Cuando se cometió el último asesinato, siento que él se fue de la ciudad porque siguieron habiendo coches en las carreteras de adolescentes y el oficial Manuel González hizo esto de reclutar adolescentes, ponerlos en la carretera para atrapar al asesino fantasma, pero él nunca volvió a aparecer, nunca volvió a actuar. No sé si fue porque se fue de la ciudad o porque vio que ya en el pueblo se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva, que todos los ciudadanos llevaban armas y ya no se atrevía a actuar. No lo sé, dejad en comentarios qué opináis, pero este caso hasta el día de hoy todavía no se ha resuelto. Y bueno, esto es todo por hoy. Seguidme en mi Instagram y mis TikToks, déjame un me gusta si te ha parecido este caso informativo, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!